Ya estamos en vivo en Facebook y en Instagram también. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todos los que se pueden ir conectando por estas vías en las que vamos a estar interactuando en esta oportunidad. Estamos saliendo por el Facebook Movimiento 26 de Marzo Oficial y también por la cuenta Instagram 26 de Marzo Oficial. En esta oportunidad vamos a tener unos cuantos minutos para ir abordando un tema que está en la agenda política y social de todos estos días, que es el tema de la ley de urgente consideración, vinculado concretamente con el capítulo que refiere a la educación, para lo cual vamos a ir realizando con el compañero Gonzalo Martínez y quienes habla Romy Silva, una presentación que aborda, bueno, de dónde venimos en la situación del sistema educativo y qué es lo que se aborda en esta instancia con la ley de urgente consideración que se está tratando en este mes en la Comisión Especial del Senado. Vamos mientras tanto esperando que vayan accediendo, bueno, los compañeros, los que se puedan ir conectando por este espacio, y manden las preguntas que consideren y estamos por lo tanto para comenzar en minutos. Sí, sin duda que para la organización siempre es de interés opinar sobre la realidad, sobre los hechos políticos. En este caso, como decía Romy, vinculado a lo que es la ley de urgente consideración, particularmente las propuestas vinculadas a la educación. Y es evidente que en esta circunstancia en que se encuentra el Uruguay desde el punto de vista sanitario, utilizamos esta vía virtual, pero claramente de forma más temprana que tarde también nos encontraremos en talleres de otras modalidades presenciales como habitualmente lo hacemos, así como movilizaciones que necesariamente habrán para enfrentar este tipo de políticas. Por lo tanto, como decíamos, en esta circunstancia, con esta modalidad, pero sin dejar de decir lo que pensamos. Si bien queremos profundizar sobre los aspectos que contiene la ley de urgente consideración y cómo va a afectar al actual sistema educativo público y también la injerencia en lo privado, nos parece que para poder entender con claridad y profundidad lo que se está proponiendo con esta ley, tendremos que hacer un repaso y un análisis de lo que ha sido el proceso educativo en los últimos años de Uruguay. Y hay 3, 4, 5 ejes principales sobre los cuales es necesario abordar. Por ejemplo, creemos que es necesario analizar lo que han sido las políticas educativas en el Uruguay. Allí hay varias etapas que vamos a estar comentando. También es importante entender cuál ha sido la partida presupuestal y particularmente el salario que se le ha otorgado a los trabajadores de educación, porque las políticas educativas, para poder ser aplicadas, necesitan de un financiamiento y por lo tanto vamos a estar analizando ese aspecto. Y también creemos que es importante analizar el avance de las privatizaciones que en los últimos años ha tenido una ofensiva particular y que hace en gran medida la educación pública uruguaya actual. Y por supuesto también creemos que es importante analizar los resultados de estas políticas educativas, pero enfocado desde un punto de vista socioeconómico, es decir, bueno, cómo han sido esos resultados en los determinados grupos sociales y económicos que hacen a la población uruguaya. Para arrancar con el primer eje, las políticas educativas, es evidente que como para colar un primer mojón de referencia, sería bueno ubicarnos en la etapa previa a la dictadura, donde la educación uruguaya venía de un proceso de acumulación que se expresaba y se reflejaba en su calidad, en su contenido, en los actores que estaban involucrados en ese proceso educativo. También hay que hablar sin duda de la participación gremial y sindical que intervenía en las políticas educativas, por ejemplo, las luchas que se generaron desde el 50 en adelante, logrando incluso la autonomía y cogobierno de la Universidad de la República. El movimiento estudiantil en la calle exigiendo reivindicaciones estudiantiles, por ejemplo, el boleto gratuito. Es decir, que había un nivel de formación técnica educativa
que colocaba al Uruguay en cierta referencia y que ese nivel cultural también generaba la puja de los sectores populares para lograr un sistema educativo diferente, colocando al ser humano en el centro, apostando a la reflexión, a la participación directa de los actores, y por lo tanto en algunos aspectos se enfrentaba a la lógica del sistema de ese momento. Es en ese sentido que surgieron las propuestas educativas del maestro Julio Castro, de Reina Reyes, la experiencia educativa en Villa García del maestro Martínez Matonte, donde estos ejemplos implicaban la intervención directa de la comunidad en la construcción de la educación, y que junto a la educación se le iban involucrando otros aspectos como la cultura, la salud, el trabajo, la conciencia y por lo tanto el análisis del mundo en que se vivía. Y estas cuestiones, la promoción de la organización social, la promoción de una concepción del mundo alternativo, la intervención de la gente, estos aspectos fueron los que fueron colocando a estos proyectos como un enemigo del modelo socioeconómico hegemónico. Y fue así que ya entrando en una nueva etapa, la dictadura coloca a estos individuos, a estos referentes, pero por sobre todo a las organizaciones en conjunto, como un elemento peligroso al cual debió la dictadura y se propuso combatir. Siendo así que del 73 en adelante empezaron a lo que fueron las destituciones, los despidos, las prohibiciones y por supuesto los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones de los compañeros, y que junto a esas intervenciones militares implicaba el desmantelar la organización y la base sobre la cual se apoyaban estos proyectos educativos. Y ya ese intervencionismo militar, que obviamente se hizo en todos los organismos públicos y en las empresas públicas, tenía como un objetivo que es la generación de una interpretación del mundo, la justificación de estas políticas militares que sucedían en Uruguay, así como en América Latina. Es decir, que la dictadura también utilizó el sistema educativo para intentar justificar y promover su concepción, así como también combatir las ideas revolucionarias, particularmente los militantes de izquierdas. Y eso sin duda generó, como decíamos, estos impactos en nuestra población. Ya como una tercera etapa hay que hablar, ya saliendo de la dictadura, pero no alejado demasiado, lo que fue la ley de urgente consideración, la ley de emergencia de Sanguinetti, en el gobierno de Sanguinetti en 1985, que venía en una continuidad también de lo que él mismo hubiese redactado en plena dictadura que regía las políticas educativas. Esta ley de emergencia, que fue creada en el 85, se mantuvo vigente y aplicada a pesar de sus modificaciones hasta la Ley de Educación del Frente Amplio en el 2008. Hay que recordar que esta ley de emergencia de Sanguinetti generó las bases para lo que fue y sigue siendo el avance neoliberal en la educación, el avance mercantilización de la educación pública, el intervencionismo del capital privado en las tomas de decisiones, y que también dio lugar, por ejemplo, a lo que fue las reformas caracterizadas, por ejemplo, la de Rama, que ahí ya sería otra nueva etapa de lo que fueron el proceso de las políticas educativas, y que esta reforma de Rama en el 95, de la mano, por supuesto, de los gobiernos de derecha, implementó y profundizó modificaciones de esta ley que se alejaban aún más de las reivindicaciones históricas de las organizaciones sociales y de las propuestas pedagógicas alternativas. Uno de los ejemplos fue justamente la sustitución de las disciplinas por áreas, ¿no? Abandonando lo que es la disciplina, por ejemplo, de la historia y la geografía y abarcándolas en las ciencias sociales o despejando lo que eran la ciencia física o química y involucrándolas o abarcándolas en las ciencias naturales. Es decir, que había un abandono de la particularidad del estudio científico que requiere la realidad, la historia y que se construye, con la cual se construye la perspectiva de una sociedad nueva. Evidente también que esta reforma de Rama sentó las bases para emprendimientos, por ejemplo, en las escuelas de tiempo completo, o la promoción, la descentralización de los institutos de formación docente. Allí se colocaron bases
que hasta el día de hoy se mantienen o que han sido profundizadas incluso con los gobiernos siguientes a los del 95. Ya ahí, esto generando una fuerte resistencia de los sindicatos, de los estudiantes, de los gremios estudiantiles y de las fuerzas de izquierda, se llegó a este proceso nuevo, o esta nueva etapa, que fue en el Congreso Maestro Julio Castro, el Congreso de Educación del 2006, promovido obviamente a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno, y que ese Congreso confluyó o implicó la participación de cientos de organizaciones sociales de todo el país, la conformación de cientos de asambleas barriales, estudiantiles, sindicales, académicas, la constitución de múltiples comisiones de estudio, la elaboración de miles de hojas de documentos que emanaban de esas comisiones de estudio y de una dura e intensa intercambio para construir las bases de lo que se anunciaba como la nueva ley de educación y por lo tanto la construcción de un modelo alternativo que abandonaba aquella concepción neoliberal y mercantilizadora para colocar como eje central de esta nueva política educativa al ser humano, la construcción reflexiva y la transformación de la realidad. Fue así que lo promocionó el Frente Amplio desde el gobierno y fue así que las organizaciones participaron convencidamente para construir las bases de esa nueva política educativa. Pero lo que finalmente sucedió fue la creación de la Ley de Educación del Frente Amplio en el 2008. Hay que recordar que esta Ley de Educación fue aprobada en el Parlamento a mediados de diciembre. En pleno verano, el Frente Amplio promovió y aprobó esta Ley de Educación. Creemos que esta medida fue evidentemente tomada porque había un descontento generalizado, un rechazo explícito de todas las organizaciones sociales vinculadas a la educación, desde los profesores, los funcionarios, los maestros, así como todos los estudiantes. Entonces, el Frente Amplio avanza con la aprobación de esta ley en el 2008, la cual no recoge casi ninguna de las reivindicaciones o las resoluciones del Congreso Maestro Julio Castro. No se cumple con la adjudicación de la autonomía y cogobierno para toda la educación pública. No se constituye a la formación docente como carácter universitario. Se habilita, de hecho, la participación activa de los organismos privados de educación en la toma de injerencia. Se habilita la intervención de empresas que no están vinculadas a la educación también a intervenir en la educación. Hay un alineamiento a los organismos internacionales y a los organismos asesores de educación que todos sabemos que responden a una lógica capitalista de la educación. Entonces, allí el Frente Amplio sienta las bases de un modelo educativo decididamente alejado a lo que fueron las reivindicaciones históricas y aquellos proyectos alternativos de la educación. Y de la mano de esta ley de educación se vivió una nueva etapa, que no es esencialmente política educativa, pero sí hace a gran parte de ella, que fue la implementación del Plan Ceibal. Y acá hay un detalle que nosotros tenemos que puntualizar. La computadora como herramienta para el proceso educativo es necesaria, pero nunca puede convertirse en la esencia del mismo. Y para poder lograrla y que realmente sea una herramienta, tiene que generarse todas las condiciones necesarias para tal fin. Pero primeramente debemos recordar cómo surge el Plan Ceibal. Y acá hay que recordar que fue un decreto presidencial, un proyecto gestado por distintos ministerios, es decir, que no tuvo la participación de los organismos institucionales de la educación, así como tampoco la participación de los actores sociales de la educación. Fue una imposición del Poder Ejecutivo crear este Plan Ceibal. Un Plan Ceibal que es un proyecto de Negroponte, un individuo, un empresario norteamericano con un largo legajo de emprendimientos y de políticas intervencionistas en materia educativa que implican el sometimiento del sistema educativo a las políticas económicas capitalistas. Y así fue como el Frente Amplio lo toma y en el 2007 impone el Plan Ceibal. Y impone el Plan Ceibal sin haber generado el proceso de formación, por ejemplo, de los docentes. Se entregaron las computadoras sin haber tenido curso de formación. Se entregaron las computadoras sin haber garantizado la cobertura a Internet o el acceso al Internet. Se entregaron esas computadoras sin haber resuelto
ninguno de los otros grandes problemas que tiene la educación pública hasta el momento, el problema del salario, el problema de la infraestructura, los recursos pedagógicos, etc. Entonces, este capítulo del Plan Ceibal se mantiene hasta el presente, porque allí seguimos sin saber, por ejemplo, las partidas presupuestales que se utilizan para sustentar estos programas, ni que hablar de las partidas presupuestales para solventar los altísimos salarios que perciben los jerarcas de estos programas. Entonces, este aspecto de la política educativa, que es la implementación del Plan Ceibal, también merece ser analizado desde el punto de vista presupuestal y de la mercantilización de la educación. Otro de los ejes que nos parece importante analizar sobre este proceso educativo es la actitud que han tenido los gobiernos en materia presupuestal. Y cuando nosotros nos referimos al presupuesto de la educación, evidentemente nos estamos refiriendo a dos aspectos principales. Uno es el salarial, de los docentes y no docentes, y por el otro lado la infraestructura y los recursos pedagógicos y didácticos. Todo surge de la misma fuente de financiamiento. Ahora, cuando hablamos de presupuesto también hablamos de la prioridad que un gobierno le da a la educación. Si por más política educativa revolucionaria que un gobierno tenga, no le coloca los recursos económicos necesarios para desarrollarlo, bueno, es evidente que no hay una responsabilidad o un compromiso real. Entonces, allí es necesario analizar el presupuesto desde estas dos áreas principales. Como hemos visto, ninguno de los gobiernos de la dictadura en adelante han cumplido con las reivindicaciones o las recomendaciones internacionales y mucho menos con la necesidad país. Ninguno de los gobiernos cumplió con el otorgamiento de un porcentaje del PIB significativo para solventar los costos que debe tener un sistema educativo. Hay que recordar que desde la dictadura en adelante, y para ubicar, por ejemplo, el gobierno de Jorge Valle, las organizaciones sociales reivindicábamos en ese entonces el 4.5% del PBI para la educación pública. Y cuando hablábamos de educación pública nos referíamos a la ANEP y a la UDELAR explícitamente. Pero fue así que en el 2004 se termina otorgando a la educación pública solamente el 3.15% del PBI. Es en ese entonces, en la plena campaña del 2004, donde el propio Frente Amplio, en su campaña electoral, en sus promesas electorales y en su propio programa de gobierno, planteaba justamente el otorgamiento del 4.5% del PBI. La realidad es que ese gobierno finaliza su periodo otorgando el 4.2% del PBI. Es decir, que no se cumplió con la promesa electoral. Pero allí también vemos cómo el propio Frente Amplio empezó a generar una maniobra que relativizaba los conceptos. Cuando se hablaba de educación pública por parte de las organizaciones sociales, se hablaba de ANEP y UDELAR. Pero el Frente Amplio empezaba a hablar de las políticas educativas en general. Y no solamente hablaba de ANEP y UDELAR, sino también de la escuela policial, la escuela militar, el Capitán Miranda, el propio Plan Ceibal. Es decir, que armó una gran bolsa donde colocó todos los servicios educativos que se brindaban en el país y a eso hacía referencia cuando hablaba de presupuesto. Por lo tanto, ese 4.2% del PBI que se brindaba para todos estos servicios dejaba en evidencia que aún más lejos estaba para cumplir la promesa cuando hablamos de ANEP y UDELAR. Pero luego se llegó a una etapa de que se entendió que el 4.5 era totalmente insuficiente para cubrir las necesidades y se empezó a reivindicar el 6% del PBI como mínimo para la educación pública, ANEP y UDELAR. Pero no solamente lo decían los sindicatos y los gremios de la educación, sino también lo decían los organismos internacionales en materia educativa. Así como se plantea el 6% para ANEP y UDELAR, también se empieza a reivindicar el 1% para investigación. En estas circunstancias que estamos viendo en Uruguay, vaya si tiene sentido el haber peleado, el haber exigido y el seguir haciéndolo para pelear por una partida presupuestal digna para esta área que tanto está aportando al Uruguay hoy. Entonces, el Frente Amplio en realidad termina también finalizando sus 3 periodos de gobierno
sin otorgar más que apenas un 5.02% del PBI para la educación pública. Es decir, que nuevamente incumple con su promesa electoral de llegar al 6% del PBI. Hay que recordar que el Frente Amplio ha hecho múltiples maniobras para intentar aproximarse, como decían ellos, al 6%, pero que de todos modos no se cumple con esta promesa. Y cuando no se cumple con otorgar el 6% del PBI, se está incumpliendo con la dignificación del salario de los docentes y de los funcionarios no docentes. Se está incumpliendo con la promoción y la garantización de infraestructura adecuada para todos los procesos educativos. Es así que el gobierno en realidad ha mantenido el salario de los docentes por debajo del PBI per cápita, y esto viene sucediendo desde 1970 a la fecha. Solamente desde 1910 hasta 1970 el salario docente fue equivalente o por encima del PBI per cápita. Desde el 70 hasta la fecha, a pesar de los aumentos salariales que se han dado, el salario docente sigue siendo inferior a los del 70, por ejemplo. Entonces, acá vemos este incumplimiento, pero además, ¿qué significa un salario insuficiente para un docente? Bueno, sin duda implica, además de pasar necesidades, implica la perjudicación de la calidad de la educación. Nosotros cuando hablamos de un salario digno para los docentes nos referimos a una carga horaria de 20 horas semanales. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo exclusivo por el cual un docente debe percibir ese salario y que además es el único tiempo que le permite garantizar la calidad de la educación. Porque no solamente se trata de la hora aula en la que se trabaja, sino de todas aquellas horas de coordinación, de planificación y de estudio. Entonces, el salario docente ha tenido incrementos, sí, pero sigue siendo totalmente insuficiente comparándolos con los salarios previos al 70, pero aún más con los costos de vidas actuales. Y nosotros cuando hablamos también de políticas educativas, o en este caso de presupuesto, no podemos omitir lo que es la exoneración a la educación privada. En Uruguay ha vivido un aumento de estas empresas que lucran con la educación pública, que convierten la educación en una mercancía, y esta política privatizada en materia educativa tiene su correspondencia o su implicancia en el plano económico. Las exoneraciones impositivas que se le brinda a la educación privada, en algunos casos no se le brinda a la educación pública. Por ejemplo, la exoneración del IVA y del IRAE no corre para la educación pública. Y esta exoneración impositiva a las empresas privadas significó, por ejemplo, la pérdida económica de 6.548 millones de pesos en el 2015 solamente. Pero ese no cobro, esa resignación fiscal ha ido aumentando año a año. Y esa resignación fiscal principalmente se hace con el aporte de las empresas privadas a la educación privada y que genera el no pago de impuestos de esas empresas. Pero también hay un avance privatizador en estos últimos años que se expresa, justamente en la promoción de las empresas. Por ejemplo, en la historia del Uruguay, los principales responsables de la privatización de la educación o brindar un servicio privado fueron las iglesias. Pero luego, con el paso del tiempo, aparecieron las ONG, los CAIF, múltiples organismos que brindaban educación privada. Pero el Frente Amplio habilitó la explosión de estos organismos, así como también de las propias universidades. Y la injerencia de las empresas en la educación pública también vino de la mano, como decíamos, de la ley de educación, habilitando a participar en organismos de toma de decisión. Y quizá lo más obsceno, lo más evidente ha sido en los últimos tiempos la intervención de UPM2 en las políticas educativas, en promover planes educativos, en promover financiamientos. Pero también hemos visto cómo las empresas intervienen en la propia Universidad de la República, financiando investigaciones, que gran parte de las investigaciones que desarrolla la UDELAR son financiadas por empresas. Y también vemos cómo hay una privatización de la educación con el cobro de los posgrados. La propia UDELAR brinda una carrera de grado y cuando una persona quiere continuar sus estudios, necesariamente tiene que pagar para continuar. Entonces allí también hay una forma de privatizar la educación pública. Y también es evidente que el avance privatizador de la educación se ha dado con los liceos públicos de gestión privada.
En Uruguay hay más de 7 liceos de esta característica, que implican que sean fundaciones, organismos, empresas que administran estos liceos públicos, pero con una impronta muy fuerte, desde una política selectiva en cuanto a la población que accede a esos liceos, una política económica muy específica. Y cuando empezamos a indagar quiénes componen o cómo operan estos liceos, nos encontramos, por ejemplo, que las empresas que donan recursos a estos liceos públicos de gestión privada, en realidad son empresas que pertenecen a los propios directores de estas fundaciones que llevan adelante la dirección de los liceos. Entonces, una persona es dueña de una empresa, esa empresa dona dinero a un liceo que pertenece o que es gestionado por la misma persona, pero en ese circuito se ahorra el pago de impuestos a través de la donación que le realiza a estas instituciones. Y sin duda que el avance mayor de la privatización en la educación pública ha sido a través de la Ley de Participación Público-Privada creada por Mujica en su gobierno. Esta ley, que implica la privatización de múltiples servicios y de recursos que son responsabilidad de ser brindados por el Estado, implica en definitiva la privatización. Esta es la forma en la que el gobierno, el progresismo, avanzó en las privatizaciones. Esta ley se aplica en infraestructura vial, en centros de salud y en este caso en centros educativos. Esta política privatizadora tiene algunas características. Por ejemplo, se utilizan las tierras públicas. Viene una empresa privada, construye una escuela, brinda el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, el mantenimiento y a cambio recibe el pago de cuotas anuales por parte del Estado. Pero cuando vamos a los números, vemos que allí hay grandes complicaciones. Por un lado, una privatización de los servicios. Ya no es el Estado el que brinda el servicio de la construcción, del mantenimiento, de la limpieza y de la seguridad. Hay pérdida del Estado en esas áreas. Ya están privatizadas. Y por el otro lado, la cuestión económica. Las empresas ponen el dinero, pero a cambio reciben un monto anual que termina siendo 3 veces más de lo que realmente salió la obra. Y para poner un ejemplo e ir redondeando, en la ley de rendición de cuentas del 2018, el Frente Amplio propuso la creación de múltiples escuelas, CAIF, polideportivos, bajo esta modalidad. Y estas obras tenían un equivalente a 323 millones de dólares. Pero cuando uno ve el compromiso de pago que el Estado asumió año a año, terminamos pagando, cuando finaliza el contrato de 22 años, 1.529 millones de dólares. O sea que la empresa que invierte en construir ese centro educativo recupera su dinero en 5 años. Y el resto de los años son pura ganancia para esas empresas privadas, lo cual estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares. O sea que hay una situación de la educación pública que se ve atravesada por las políticas educativas, por las políticas presupuestales y por el intervencionismo privatizador. Y eso sin duda ha derivado a ciertos resultados educativos que todos sabemos termina siendo una diferenciación de las políticas educativas para ricos y para pobres. Algunos de los números lo grafican significativamente. No queremos ahondar en ello, pero para poner un simple ejemplo, el 28% de los adolescentes de niveles bajos económicos no concurren a la educación pública y el 45% lo hace con rezago. Mientras que aquellos sectores de la sociedad de mayores niveles económicos cumplen su ciclo educativo en tiempo y forma. Entonces, estos son algunos de los aspectos en términos generales que queríamos colocar para entender en qué situación se encuentra hoy la educación pública uruguaya y para entender hoy cómo va a impactar estas reformas que se proponen a partir de la ley de urgente consideración. En ese sentido, la compañera Romy va a empezar a vincular las propuestas que se nos presentan con esta ley y cómo implican en esta realidad que acabamos de describir. Bueno, antes queríamos, muchas personas los están saludando por ambas redes, por Instagram, por Facebook, y ya nos han llegado varias preguntas y comentarios. Bueno, saludos un montón, pero acá tenemos algunas preguntas de: ¿los privados dentro del Estado es meramente responsabilidad de los funcionarios públicos? Si los entes públicos funcionaran como deberían, no se necesitaría del privado. Las empresas no ponen dinero público y no se rinde, dice Pablo Guiar.
Adriana Lucas dice, sabiendo que el Frente Amplio se embandera de izquierda para enfrentar al gobierno de turno, ¿cómo construir una alternativa de izquierda real en cuanto a la acumulación de fuerzas? Difícil panorama. Después, bueno, tenemos a Miriam Droco, que dice, muy bueno que se utilice también esta herramienta para poder llegar a nuestro pueblo. Estar bien informados es fundamental para poder comprender, en este caso, la importancia del por qué es primordial el 6% para la educación. Después tenemos acá Michael Irrazábal, que dice, los partidos de derecha han hecho estragos en nuestro país, impulsaron siempre a los privados y se olvidaron de las políticas públicas. En nuestro país ya urgente un gobierno de izquierda que apoye la liberación nacional para progresar como país, si no vamos a seguir cada vez con menos laburo, más pobreza. Bueno, después tenemos Alejandro Jorsis, que dice, los que se criaron en la crisis del 2002, donde había niños comiendo pasto, hoy tendrían que estar saliendo del sistema educativo. Si se precisaría un fuerte incremento presupuestal muy por encima de lo que se considera el adecuado para dar respuesta a la educación de quienes serán el futuro de nuestro país. En Instagram tenemos, abrazos compañeros, escuchándolos, Alejandro, Daniela Garat, muy clara la exposición, gracias. Y bueno, otros comentarios también de saludos. Muchas gracias. Bien, el agradecimiento por todos los aportes. Bueno, y vamos a abordar el tema de la ley de urgente consideración, su contenido general, y luego en todo caso hacemos un espacio para ir abordando algunas de las interrogantes que acá se han planteado. Es importante el análisis que hacía recién Gonzalo, porque la ley de urgente consideración entra en este terreno que ha sido arado y preparado por los gobiernos progresistas y que le permite ahora a la derecha que está en el poder avanzar y profundizar y dar, si se quiere, un salto en calidad en cuanto al avance del modelo neoliberal. Entre los elementos que es necesario tener en cuenta y llaman realmente la atención y nos deben llevar a tomar conciencia, organizarnos, porque es posible hacer frente a esta realidad y combatirla, está la arremetida que se realiza hacia la educación pública, la concentración que tiene el Poder Ejecutivo en el tema educación y la nula participación de los docentes y de la comunidad educativa en general que debería estar involucrada. Con respecto a lo que mencionaba de ese atentado que se realiza hacia la educación pública, se comienza desde los conceptos nuevos que se incorporan en la ley. Por ejemplo, se empieza a hablar no ya de un sistema nacional de educación pública, sino que ahora se empieza a introducir el concepto Sistema Nacional de Educación. Y si comenzamos a profundizar el contenido de la ley, nos permite ver a qué contenido refiere. Entonces, por ejemplo, se toma los avances que se habían realizado en la Ley General de Educación del 2008 y se comienzan a aplicar ahora nuevos mecanismos, se comienza a profundizar. Entonces se comienza a hablar, por ejemplo, de una comisión coordinadora de la educación y se elimina toda posibilidad de que los organismos públicos de la educación puedan coordinar, trabajar en los planes y en los puntos de contacto que debe tener necesariamente la educación pública de un país. Esto se elimina porque en esa comisión coordinadora de la educación en general se comienza a hablar de una integración que va a estar, por supuesto, el peso político con el ministro, bueno, en todo caso el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, un representante por UDELAR, un representante por la Universidad Tecnológica, un representante por las universidades privadas, otro por las instituciones privadas, ya sea en educación primaria o en educación media. Se incluye acá al INEFOP, se incluye acá a la Comisión Nacional de Educación No Formal y se incluye también a un representante por las instituciones de formación militar y otro por las instituciones de formación policial. Todo este conglomerado que lo podemos reducir en una coordinación público-privada, pueden emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública,
e impartir incluso recomendaciones a los entes. Este elemento es importante acá, reflexionar y recordar que esto nos asemeja o nos acerca a lo que el progresismo introdujo y aceleró con la reforma en la asistencia social, en la seguridad, en la asistencia médica, en los servicios sanitarios, cuando se implementaba el Sistema Nacional Integrado de Salud, que hablaba de una integración de lo público y lo privado, donde el público se debería hacer a cargo de una gran cantidad de servicios, como ahora lo está haciendo en el contexto de la pandemia, y el privado sacaba beneficios en esa complementariedad y venta de servicios, que lo iba perdiendo el público y los iba incrementando el privado. Al privado no se le puede establecer medidas concretas sobre cómo se organiza la empresa, pero en lo público sí todos pueden hablar. Algo similar sucede con esta asociación público-privada, que ya venía conversándose y en ejemplos concretos que recién mencionaba Gonzalo. Entonces ahora en lo público todos pueden hablar, pero no en lo privado. Y se elimina concretamente un sistema nacional de educación pública. Acá hablamos de un proceso de privatización concretamente. Incluso, bueno, las comisiones coordinadoras en cada departamento también van a tener esta integración de actores públicos y privados, y se descarta toda posibilidad de que la educación pública de un país pueda trabajar, coordinar e impartir los lineamientos generales que deben ser los rectores de un país que apunte a un sistema de educación que realmente prepare a un ser humano crítico, reflexivo, no para adaptarse al mundo, sino para transformarlo. Se comienza además a establecer nuevos lineamientos en esa organización general de la educación y se cambia el organigrama que se tenía hasta el momento en la ANEP. Ahora los consejos van a ser sustituidos por direcciones generales. El director general es un organismo unipersonal. Se elimina el carácter de consejo y recordemos que en los consejos había además una participación docente, 3 integrantes y uno de ellos correspondía al orden docente. Entonces acá se elimina completamente la participación docente. No se concretó en tiempos anteriores la autonomía y el cogobierno, ahora se elimina completamente, se cierra toda posibilidad para que se avance en ese sentido y se trabaja en este marco sin consulta ni participación de los principales involucrados, que es la comunidad educativa, con los docentes y por supuesto también las familias y el estudiante. Entonces se habla de direcciones generales como esos organismos unipersonales. Los consejos en su carácter antes podían aprobar planes de estudio, ahora elaboran planes de estudio y quien aprueba es directamente el CODICEN. Se fortalece el rol del CODICEN, que depende directamente del ámbito político, y el CODICEN es quien va además a designar a estos directores generales. Otro elemento importante a tener en cuenta es el carácter universitario a la formación en educación, es decir, a la formación docente, que tanto se había reclamado en periodos anteriores. En la Ley General de Educación se daban algunos esbozos, se creó un Instituto Universitario de la Educación, luego se hablaba también de la Universidad de la Educación. No se concretó nada en la etapa del progresismo, porque podría haberse dado una dirección y una terminación concreta para terminar con ese problema. No se hizo, y ahora por supuesto que tampoco se hace, porque se comienza a hablar de un programa nacional de fortalecimiento de la formación en educación, que depende del MEC, es decir, se habla de un programa. Y se deja incluso librado a un procedimiento voluntario de las instituciones en formación docente,
librado a lo que cada uno puede hacer para ver cómo se tramita en todo caso alguna posibilidad de darle el carácter universitario a la formación. Esto realmente marca una falta de seriedad y además una acción en desmedro, en detrimento de la formación docente. Se atenta contra la profesionalización del docente. E incluso se comienza a hablar de un programa de becas que está planteado allí en los artículos de la ley. Becas concedidas a la formación en educación para premiar la continuidad y calidad de los estudios por parte de aquellos estudiantes que sigan programas universitarios de formación en educación. Y acá entramos en una contradicción, como que se van a conceder becas para estudiantes que sigan programas universitarios de formación en educación, cuando los únicos que pueden promover estos tipos de programas son las instituciones universitarias privadas, porque no existen a nivel público. Entonces, esto se está abriendo nuevamente camino a fortalecer a las instituciones privadas, en este caso hablamos de nivel universitario, y que sean estas quienes se encarguen de brindar estos planes. Acá hablamos nuevamente de atentar contra la educación pública en ese detrimento de lo público frente a lo privado. Y con respecto a lo que decía de que se actúa en desmedro de la profesionalización del docente, se agrega un último artículo en lo que refiere al capítulo de educación, el artículo 192, donde se habla de un nuevo estatuto y se genera toda una situación confusa en cuanto a, en primer lugar, que ese nuevo estatuto es hecho nuevamente sin consultar, sin ningún consenso, sin participación alguna de los docentes. Y se habla de la convivencia prácticamente de un estatuto nuevo, un estatuto viejo. Se habla de un estatuto nuevo o regímenes especiales además, y que los funcionarios pueden optar por el régimen anterior o el régimen nuevo. Y aclara en uno de los artículos, en uno de los puntos concretos, que de aceptar el nuevo estatuto o régimen implicará aceptar las condiciones vigentes en ese momento y la aceptación de las modificaciones posteriores que eventualmente se incorporen. Es decir, que es un cheque en blanco, no sabes qué puede suceder, qué modificaciones pueden realizar en esto que compete a la carrera docente. Es realmente serio. En lo que refiere al tema del salario, hoy mencionaba Gonzalo que el docente debería, por supuesto, tener sus 21 horas docentes y con eso el ingreso que le permita cubrir todas sus necesidades, incluido lo que es el tema de comprar libros si lo necesita para su formación, que es un derecho, poder ir a un teatro, poder ir al cine. Acá muy lejos está del tema mejora presupuestal del docente y se hablan de complementaciones, complementos salariales u otros beneficios, limitándolos al tema de lugar geográfico en el que se ubique el centro e incluso al contexto sociocultural que tenga el centro educativo. Esto se venía implementando fundamentalmente en primaria ya en el periodo anterior, pero ahora concretamente se establece que esos complementos van a estar sujetos al compromiso y al cumplimiento del docente con las metas de política pública, ¿sí? Es decir que se imparte ahora el sistema de la productividad para la educación. ¿Cumplís con los resultados o no los cumplís? Es decir, cumplís con los resultados que te imponen, tenés el complemento, es decir que se aplica acá una mercantilización, un concepto de productividad en la educación y se habla concretamente de medir resultados. Se plantea además la importancia de establecer la permanencia de los funcionarios en los centros educativos y que estos puedan concentrar allí la carga horaria. Este punto muestra un claro desfasaje con la realidad educativa. Se hizo un estudio de la carga docente, cómo se cubren las horas en educación secundaria, por ejemplo, y en la educación técnico-profesional. No se tiene un análisis de esa realidad.
que es la que te impide concretar y ha impedido concretar que el docente pueda estar en un centro educativo. Pero además acá se agrega que tu permanencia en el centro educativo va a ser una potestad que viene desde el Códice, que lo eleva luego a las direcciones generales, y estos delegan a las direcciones de los centros educativos la potestad como para establecer disposiciones sobre la permanencia del plantel de sus funcionarios allí en el centro educativo. Pero esa permanencia va a estar sujeta a condiciones, por ejemplo, el compromiso con una metodología de trabajo, el compromiso que se tenga con el proyecto educativo de centro, es decir, que te limitan concretamente en tu acción a las determinaciones que provienen desde el Ejecutivo a través del CODICEN, directores generales y las instituciones, es decir, las potestades que se le dan también a los directores de esos liceos, de esas UTUs, de esos lugares donde se imparte la educación. Entonces hablamos realmente de un proceso de descentralización en el ámbito político, en el Poder Ejecutivo, la imposibilidad de la participación del docente, la imposición de maneras de pensar y de actuar, el control de lo que vas a trabajar de acuerdo a las metas políticas establecidas. Y todo esto tiene un hilo muy fino en donde se atenta incluso contra la libertad de cátedra que tiene el docente. Estos son elementos a abordar, a analizar, a trabajar. En estas propuestas generales se comienzan a hablar también que la educación tiene como objetivo formar en competencias. Hay distintos conceptos sobre este tema de las competencias, y concretamente se refieren a habilidades, destrezas, actitudes, y el conocimiento se lo deja un poco en detrimento de esas habilidades que generalmente son las que pide el mercado. Recordemos un caso concreto, cuando se instala UPM y en este contrato que se realizó, se establece una exigencia desde el punto de vista de la educación. UPM exige que en sus cercanías se introduzca formación educativa de acuerdo a las necesidades que va a tener la empresa, porque incluso da alineamientos hasta sobre los contenidos. La Universidad Tecnológica ha sido instalada también para atender ciertas necesidades de ese agronegocio vinculado a la forestación. Y con la intención de dar lugar a las preguntas que ustedes tienen, voy a ir dejando por acá, así abrimos un poco para el intercambio. Algunas preguntas ya estaban planteadas también. Sí, bueno, vamos a decir algunos saludos que tenemos de gente que se ha identificado. Mario de Dolores, Javier desde San Carlos, Maite desde Argentina, Freddy desde Cordón, Gerardo desde la costa, Horacio. Bueno, y en Instagram también un montón de saludos. Después, bueno, también gente que nos preguntan qué piensan sobre la vuelta esta de clases, sobre el reinicio. No sé si quieren ir contestando, que les vayamos diciendo, así vamos ordenando. Bien, arrancamos con las pendientes de repente. Dale. Allí se hacía una intervención, una valoración con respecto a el avance de la existencia y de las oportunidades que se le ha otorgado a las empresas privadas. Y se planteaba de que eso ha sucedido en función a que el sistema público no ha dado garantías. Nosotros primeramente queremos reivindicar la tarea docente, la tarea de los funcionarios no docentes, que sin duda, lejos de cualquier estímulo económico que pueda haber, que de hecho no lo hay, se han puesto al hombro desde hace muchos años la concreción de este derecho para nuestro pueblo, que es la educación pública y gratuita. Y que hay un fuerte empeño para que sea de calidad, a pesar de que las políticas educativas y los recursos económicos que vienen del Estado no lo garanticen. Entonces nosotros no podemos sumarnos al argumento de que como lo público es malo,
que venga lo privado. Nosotros tenemos que seguir reivindicando a la educación como un derecho humano y no como una mercancía tal como lo gestionan estos organismos privados. Y tenemos que seguir peleando por un presupuesto que tenga como mínimo el 6% del PBI, como se ha dicho, y el 1% para investigación, pero que sea también aplicado de la forma más inteligente de acuerdo a las necesidades del sistema educativo público. Entonces nosotros creemos que es necesario vivir la experiencia, por lo menos en algún momento de nuestra historia, de que la educación pública tenga todo lo necesario, y ahí podemos poner a ver si lo privado finalmente era la solución. También había otro planteo vinculado a cómo se construye la alternativa de izquierda luego que el Frente Amplio se empieza a colocar nuevamente como una alternativa o un posicionamiento de izquierda. Creo que toda aquella persona que haya vivido en el Uruguay durante los últimos 15 años puede hablar con propiedad de lo que ha sido la gestión frente amplista, de lo que ha sido la gestión frente amplista en todas las dimensiones, en cuanto a la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales, la promoción de la industria nacional, la protección del salario y de la fuente de empleo digno, lo que ha sido las políticas educativas, las políticas de salud, las políticas en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y creo que todos, de una forma consensuada, podemos llegar a entender de que el Frente Amplio no ha sido el gestor de un programa de izquierda, más bien al contrario, ha sido el garante de una política continuadora de la lógica neoliberal. Entonces, difícilmente el Frente Amplio pueda ser lo que no fue en nuestros últimos años, por lo menos, una fuerza de izquierda para nuestro pueblo. Y allí la Unidad Popular tiene el gran desafío, junto a otras organizaciones de izquierda, de seguir fortaleciendo esta experiencia, este espacio de organización de pueblo, que claramente, como está en su programa, como está en su plataforma y como está en su práctica cotidiana, reivindicamos un proyecto de izquierda para nuestro pueblo. Por lo tanto, el fortalecimiento de la alternativa se va a dar y se está dando con la incorporación paulatina de nuevas fuerzas, de nuevos miembros, de nuevos compañeros a la Unidad Popular, que más temprano que tarde nos permita seguir generando fuerza para aproximarnos a la construcción de un futuro distinto. Bueno, acá tuvimos un percance con el video de Facebook, que ahí retomamos la transmisión. Pedimos disculpas a los que estaban conectados, nos quedaron preguntas, algunas sin poder llegar a realizar, pero se cortó la conexión y bueno, ahora retomamos. Sobre el reinicio de clases le preguntaban, ¿qué idea? Este cronograma que planteó el gobierno. Sí, se plantea un cronograma donde van a ir incorporándose a la presencialidad por niveles, primero incluso también por departamentos, en cuanto a que el interior tiene una proyección a un comienzo más inmediato, Montevideo y Canelones es un poquito más tardío. Más allá de ese cronograma concreto, quería analizar y compartir con ustedes las condiciones en las que se encuentra la educación, porque a veces se habla muy en abstracto y no se baja a la realidad. Entonces mencionábamos hoy que el tema presupuesto siempre ha sido un pendiente para la educación y como consecuencia de ello tenemos esta realidad donde siguen existiendo las clases en contenedores, donde seguimos teniendo chiquilines, tanto niños como adolescentes, en condiciones de hacinamiento, en salones que son un eterno provisorio, en espacios de recreación que en el centro educativo no existen, imposibilidad que siguen teniendo los alumnos de realizar educación física en las instituciones en las que van a estudiar, no cuentan con un gimnasio. Es importante mencionar esto porque ese retorno a clases va a ser bastante complejo en cuanto a esos controles que se quieren tener en cuanto a las distancias en los centros educativos. Y por otra parte, la realidad de los niños y adolescentes de nuestro país. El docente ha puesto todas las fuerzas en sacar adelante el vínculo y tratar de comunicarse con los chiquilines. Ahora, hay realidades que superan a lo que puede hacer la educación.
mientras no se toquen las condiciones materiales en las que están las familias, pasarán distintos proyectos. Pero los problemas concretamente que tiene la situación socioeconómica de nuestro país no la va a arreglar el sistema educativo por sí solo. Menos con estas situaciones que se plantean de avance del proyecto neoliberal y un salto en calidad que da a la derecha. Jóvenes y niños que viven en condiciones de hacinamiento. ¿Cuántas viviendas en condiciones le permiten poder realizar tranquilos las tareas, poder comunicarse por vía virtual con el docente? ¿En cuántos lugares hay conectividad? ¿Cuántos pueden acceder al dispositivo? ¿Funcionó acá el plan Ceibal? ¿Asegura en estos contextos la conectividad de los alumnos? Esa vuelta a clases va a ser en las condiciones que tenemos, producto de los presupuestos magros que se le han generado a la educación, donde no se han establecido las condiciones materiales para concretar una educación pública de calidad. Y los recursos que tiene el privado sí los destina en infraestructura y en estrategias para brindar esa educación que consideran que es de calidad para el estudiantado. Bueno, bien, ahora vamos con una ronda, les leo todas las preguntas que hay y vemos qué podemos responder. Desde Colonia nos preguntan qué acciones o caminos se pueden tomar contra la LUC andino. Después, Claudia nos dice, las familias tienen que estar contenidas para que ellas a su vez puedan involucrarse con la educación de sus hijos. Después tenemos, más saludos desde San José. Adrián Dutra, que dice, qué lástima que en 15 años hicieron tan poco. Hablar de esto es fácil. Javier, saludos desde San Carlos. Daniel dice, saludamos la iniciativa de la temática en esta modalidad. La educación es una herramienta transformadora y liberadora. Será un control de masas a mediano plazo. Paolo, que dice, la educación es fundamental para lograr la emancipación de todos los ciudadanos por igual, pero dentro de este panorama lo único que se aumenta es la desigualdad de oportunidades entre las clases sociales. Alejandro, que dice, Edu21 estuvo en la comisión parlamentaria que estudia la LUC, estaban chochos con las reformas, integraban la delegación multicolores y frente amplistas. Exacto. Después Claudia dice, eso del cumplimiento de metas lo crearon desde el Frente Amplio y varios organismos del Estado están siendo evaluados y destituidos bajo ese régimen. A ver, más preguntas tenemos. Ha presentado documentos sobre la injerencia de UPM en la educación técnica ante el sindicato y no se han tomado en consideración. UPM compró tierras y sindicatos. Después, felicitaciones a los maestros y profesores, dice Paula Leal, que además de educar, tienen que lidiar con todas las carencias que tienen los gurises en los barrios carenciados. Desde el Cerro saluda. Después, tenemos... por ahí vamos redondeando. Sí, y necesariamente lo que aquí se ha expresado ha sido de forma muy breve y se han tocado muy por arriba algunos de los aspectos que merecen sin duda ser abordados en profundidad. Pero creo que estos elementos nos colocan con un panorama que sin duda exigen la lucha. Con LUC o sin LUC, la pelea por la educación pública siempre ha estado arriba de la mesa y siempre ha sido urgente, porque así hemos tenido que enfrentarla en estos últimos años, contra el rechazo del 6% del PBI, un porcentaje que de hecho ese recurso está siendo brindado para el pago de la deuda externa, por ejemplo. Tuvimos que enfrentarnos a los decretos de esencialidad contra la educación, contra los trabajadores de la educación. Hemos tenido que enfrentarnos a muchos aspectos que golpean a la educación pública, pero que sin duda sigue siendo necesaria la construcción de una alternativa. Y hoy, en esta realidad, una vez que se supere la cuarentena y que de a poco incitemos a la superación de la cuarentena, hay que movilizarse. Y la movilización popular surge desde los sindicatos, dentro y fuera del PCNT, desde los gremios estudiantiles, dentro y fuera de la FEU, desde las organizaciones sociales más diversas, y que necesariamente tiene que haber una confluencia en tanto haya voluntad real de pelea contra estas políticas. Quienes se organizan para contener, para frenar o justificar,
Bueno, la historia se encargará de ubicarlos en el lugar que corresponda, pero hoy hay que pelear junto a aquellos que tengan voluntad de pelear contra esta ley, contra el recorte presupuestal que se viene sin duda, contra la reforma de la seguridad social y todas aquellas políticas que este gobierno ha anunciado y que efectivamente va a aplicar. Creemos que es necesario reivindicar el legajo histórico que hay. No hace mucho alguien reivindicó y planteó que era necesario cambiar el ADN de la educación pública. Y nosotros coincidimos plenamente. Ahora, si hay que sustituir el actual ADN por otro, tiene que ser porque se generó a partir